Como lo vemos en Proverbios al final del capítulo 1, donde dice que por cuanto no quisiste escuchar, yo me reiré en el día de tu calamidad, como no quisiste. Llega el tiempo donde los juicios del Señor se van a hacer presentes. Y uno de ellos es este. Por eso, de los que estamos aquí, ¿quién registró los versículos de la enseñanza de la semana pasada? ¿Se acuerdan qué dice Mateo 15:14? Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? El mismo Jesús está diciendo, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Llega el momento donde Él le decía a sus discípulos, ¿sabes qué? Ya no puedes ir, hay que enfocarnos en lo que sigue, porque la palabra se les expuso. Y es lo que está pasando aquí. Y luego vemos que aquí obviamente este pastor está haciendo todo lo contrario a lo que el buen pastor hace, a lo que Jesús hizo o a lo que un ministerio verdaderamente del espíritu de pastor debe de hacer. Y empieza a hablar como en diferentes etapas de una oveja. Aquí podemos ver que hay diferentes etapas. La primera que dice, no visitará a las perdidas. Entonces, aquella que está perdida quiere decir que está fuera de ¿dónde? Del camino. Entonces, este pastor no sale a buscar a las perdidas. Y recuerdan la parábola en Lucas donde está hablando y dice, de aquel que tiene 100 ovejas y una se le va, no dejará las 99, dice, por ir a buscar. Y en esos versículos dice que al final dice que hay mucho gozo en ir por una que se arrepiente, a 99 que ya están en arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay pastores que se conforman ya con lo que tienen en su congregación, que no tienen esa visión por ir por las que aún están perdidas. Entonces, ¿qué debe de haber en una iglesia también? ¿Qué ministerio debe estar activo? El del evangelista. El que es el que se encarga de ir a buscar y ir a hacer misericordia con los que están, con los que aún no están en el camino. Entonces, vemos esta primera etapa y después dice, ni buscará la pequeña. Si ya nos está hablando de alguien pequeño, quiere decir que ya hay cierto crecimiento, ya es niño, ya empieza a tener enseñanza, pero puede que esté en la letra simplemente. Pero aquí lo curioso es que en la primera no dice buscar a la perdida, dice visitar a la perdida. Y aquí en la segunda dice buscar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sabemos dónde están esas ovejas perdidas, están afuera, están en el mundo. Pero en ocasiones no se tiene discernimiento ya adentro, quién no está teniendo crecimiento y quién no. Y esa labor la debe tener un pastor verdadero, de saber quién no está creciendo lo que se necesita y buscarlo dentro ya de la congregación. Y tampoco lo está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que no se preocupa porque una congregación tenga crecimiento espiritual. ¿Y por qué no se preocupa? Porque el pastor tampoco lo tiene. Y luego dice, ni curará la perniquebrada. Como decía Biud, como ya lo han dicho, es parte de hacer misericordia el curar las heridas. Y aquí está hablando específicamente de las piernas. Y sabemos que las piernas representan los ministerios. Entonces, ¿qué está pasando? Como este pastor no se está ocupando ni por ir por las perdidas, ni por buscar un crecimiento espiritual, pues cuanto menos no está buscando que haya ministerios activos, ministerios del espíritu, ministerios que se estén preparando para hacer su labor. Entonces, ¿qué quiere decir? Como ni su propio ministerio, el ministerio del pastor, está de acuerdo a los parámetros que Dios exige que esté, pues cuanto menos en las ovejas que están debajo de él. Y eso lo podemos ver muy palpable, como hay muchísimas congregaciones, pero hay poco avivamiento del Espíritu de Dios, poco avivamiento de la sabiduría de Dios. Pero iglesias o congregaciones hay infinidad, pero no hay un ministerio que verdaderamente se haya activado dentro de esas congregaciones. Después dice, ni llevará la cansada a cuestas. Aquí entran dos vertientes. Una, que la labor de un pastor es preocuparse por sus ovejas y cuando vea que se está deteniendo,
empezarlo a cargar, empezarlo a levantar, a animar. Que la elevación o que la superación o el aprendizaje depende de uno, pero un pastor se preocupa por también irte alentando a que camines. Pero también aquí lo podemos ver desde el punto de vista que un pastor se debe ocupar también de estar buscando que su congregación se esté limpiando y purificando, porque si está cansada, está cargada. ¿Y qué es lo que nos debemos de despojar? Del peso que nos asedia. Entonces, el peso, ¿qué son? Espíritus. Entonces, no solo es llevarlo a la enseñanza, que la misma palabra va a ir limpiando, pero un pastor debe de buscar esa limpieza, esa purificación. De que, por eso dice, y lo lleva a cuestas. O sea, el pastor se mete ese plano para que sus ovejas estén buscando la santidad, pues, estén buscando purificarse y estén buscando llegar a la estatura que Dios nos está pidiendo que lleguemos. Entonces, vemos aquí, y ya cierra, dice, sino que comerá la carne de la gorda, como primer punto. Y ahorita en lo que leías, Fran, en Ezequiel, ¿qué es lo que Dios iba a hacer con la gorda? La iba ¿qué? A destruir, en lo que leíste ahorita. Pero aquí en vez de eso, está hablando que va a comer de ellos. Entonces vemos cómo, como bien decían, esto nos puede hacer una referencia. ¿Se acuerdan de la parábola del joven rico? Que le dice, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, este pastor no está buscando que verdaderamente ellos hagan eso y sigan a Jesús. Si está comiendo de ellos, es que él se está aprovechando de que lo sigan a él y no a Cristo. Porque les está enseñando letra y letra y van y se van llenando y se van llenando. Pero como no hay un ministerio activo, no es estar buscando ser, entonces no estás ejercitando los sentidos espirituales. Entonces nomás estás engordando. Entonces, el ir y vender todo lo que tienes quiere decir que todo lo que yo aprendí, enseñarlo, ponerlo por obra y seguir a Jesús. Pero que el pastor esté comiendo ellos quiere decir que a él le gusta que estén engordando y engordando y no estén ejercitando el verdadero ministerio, porque así él sale beneficiado. En cambio Jesús dice, yo me quiero deshacer. Dios dice, yo las quiero destruir, y no quiere decir que las va a destruir, sino que él quiere que todos seamos ministros competentes del Espíritu. Y lo dice, y al final ¿qué dice? Quebrará sus pezuñas. Obviamente esto es lo peor, porque al quebrar eso quiere decir que ya no va a haber avance, ya no va a haber un recorrido, ya no va a poder caminar. Entonces se va a quedar en donde mismo. Y recordemos que donde uno se queda como niño, cuando uno está como niño, ¿qué es? ¿Bajo qué está? En esclavitud, ¿bajo quién? Los rudimentos del mundo. ¿En dónde está? Gálatas 4:3, también lo registramos, acuérdense. Entonces ya no va a haber crecimiento, entonces ahí se queda la iglesia. Muchas gracias a todos. Bueno, pasamos al versículo 17. Dice, ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Buenas noches. Creo que hay veces, al principio leerlo, no sé ustedes, pero a mí me parecía a veces que se contradijo el segundo con el primero, o sea, con el 17 con el 16, porque habla del pastor que el Señor no quiere. Y después dice, hay del pastor inútil que no va por las ovejas. Entonces, aparentemente pudiera verse que se está contradiciendo, ¿no? Pero yo creo que en realidad está fortaleciendo el otro versículo, pues. Porque yo veo una cosa bien clara. El Señor dice, yo levantaré, o sea, yo haré de un pastor a tal. Y no es porque sea un nivel el pastor, no es porque sea un nivel de jerarquía ser pastor o ser oveja. Yo creo que la importancia es
¿quién va a levantar eso, pues? Y por quién queremos ser dirigidos, pues. Ahí donde yo volteaba a verme a mí mismo, pues. Yo quiero ser dirigido por el Señor, porque lo que entendí en el verso 17, dice que su brazo, dice, hiera la espada su brazo, dice, se secará su brazo más adelante. Y luego dice, y era también su ojo derecho. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el ojo? Se va a oscurecer. Entonces yo miraba, no tiene caso ser un pastor y creer tener las operaciones, pero que no sean las del Padre. Eso yo entendía con el brazo derecho, que sea una operación de los hombres y que no sea una operación del Padre. Y con lo del ojo es el entendimiento del hombre, que es inútil cuando el Señor no pone su luz en él. ¿Qué es lo que pasa? Que a nuestros ojos es verdadero, que a nuestros ojos es luz, pero a los ojos del Señor es oscuridad. Eso es el entendimiento del hombre, es lo que yo entendía. Entonces, lo único que yo veo que el Señor está pidiendo, y no nomás en estos versos, sino en todo el capítulo ha estado diciendo que lo volteemos a ver a Él, pues. Y es lo que dice de los que son las ovejas de la matanza, que son los que se quedaron viéndolo a Él. Y son aquellos que hace referencia, que son sus discípulos en los versículos anteriores. Entonces aquí yo veo en estos versos que termina diciendo hasta el último verso del capítulo 11, yo soy el que los voy a guiar, yo soy el que les doy el entendimiento. Pero muchas veces creemos que cuando la Escritura hace referencia a estas ovejas o a estos pastores, es gente de afuera, pero en realidad no. Es gente que cree entender, por eso están cegados de entendimiento, pues por eso su ojo fue entenebrecido. Por eso dice la Escritura en Mateo, que son ciegos guiando a ciegos, porque creen entender. Y es ahí donde yo me preguntaba, o sea, realmente yo estoy buscando entender mis palabras, lo que a mí me gusta, lo que es agradable a mi carne, o realmente quiero oír la voz del Señor, que hay veces que no va a ser agradable, pues. Y es ahí donde yo pues me confrontaba este verso, vaya, a mí, y buscaba dentro de mí sacar pues todo eso que yo creo que es obra del Señor y que es mi obra, y que realmente es mi obra, pues que la estoy como disfrazando. Y a la vez también podría buscarme en lo que yo creo entender, realmente es entendimiento del Señor o es mi propio entendimiento, pues. Y yo buscando lo que yo quiero y creo que todos es lo que queremos, es buscar que el Señor ponga su sabiduría en nosotros, pues. Y lo mejor, y yo me doy cuenta en este verso que lo que tenemos que hacer es desechar nuestra sabiduría, trabajar en eso para alcanzar ese entendimiento, pues para no ser cegados, ni que nuestro brazo sea cortado de esta manera como lo explica. Bueno, yo lo veía donde dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado. Pues yo entendía que se está hablando de los pastores que mencionábamos ahorita, con los que cayeron las ovejas que no quisieron, pues. Y el ay, pues ya lo hemos visto varias veces, viene siendo un juicio que cae sobre ellas, y habla del brazo, que son las operaciones, y dice que hiera la espada su brazo. Yo lo entendía como con la misma palabra de Dios van a ser juzgados y confrontados, pues, en sus operaciones y en el entendimiento, como él decía, por lo del ojo, pues, y eso. Voy a opinar. Pues yo también entendí aquí, pues como vemos un ay, pues ya hemos entendido que es un juicio. Y aquí dice que hay un juicio contra el pastor inútil. Un pastor inútil, yo entiendo que se nos ha enseñado que útil es un discípulo. Por ejemplo, cuando en la carta de Filemón, cuando Pablo le está hablando a Filemón, mencionaba a Onésimo, y Onésimo aquí significa su nombre útil. Dice que en otro tiempo era inútil, pero más ahora a ti y a mí no es útil. Y también otro verso que viene en 2 Timoteo 21, cuando habla acerca del que se purifica, se santifica.
va a ser instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando alguien es útil en la Biblia, yo entiendo que es alguien que puede manifestar las operaciones de Dios aquí en la tierra. O sea, es como alguien que no es vano, pues. O sea, lo vano hemos entendido que es aquello que no repercute en lo eterno. Yo puedo entender que útil tiene que ver con aquello que no es vano, que sí es provechoso, que sí es útil para que Dios establezca su obra aquí en la tierra. Y yo entiendo eso de que, por antítesis, que este pastor, que Dios quería que fuera útil, Dios levanta a un pastor que es todo lo contrario, que es inútil. Y al ser inútil, estamos hablando de alguien que no cumple con el plan de Dios, o sea, que no ejerce su propósito, es como un instrumento de deshonra aquí, por eso dice inútil. Y dice que abandona el ganado, es inútil porque realmente el verdadero pastor, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Si no da su vida por las ovejas, dice que es asalariado. Es porque realmente no cumple con las medidas, no cumple con el precio que, por ejemplo, a Zacarías se le comparó. O sea, no llega a la medida del 30. Y dice, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho. La espada tiene un fin. Hemos entendido que la espada pues, es la que ejecuta el juicio, pero la espada es un espíritu. Pero la espada no es para muerte, o sea, los juicios que Dios manda a aquellos que no obedecen, no es para que sea destruida la persona. Por ejemplo, yo puedo ser un pastor y yo puedo estar a cargo de ovejas. Pero si yo tengo ovejas a mi cargo y yo no me hago responsable de ellas, sino que soy inútil, no me preparo y no alcanzo la medida correcta, no llego a ese valor que debo de tener, a ser útil, entonces Dios se va a encargar de que yo como pastor, por no haber hecho mi trabajo y por no haber cumplido con su voluntad, lo que va a hacer es que ese juicio me va a ir a mí, pero no va a ser para muerte, sino que va a ser para que yo voltee a verlo a él, que me arrepienta. O sea, va a mostrar Dios su venganza porque yo no estoy haciendo mi trabajo. Y dice el brazo y dice el ojo derecho. El brazo, pues entendemos que en el brazo está la mano, y la mano habla de operaciones. Y el ojo, pues, ahorita lo mencionaba, habla de entendimiento. Entonces, el pastor inútil es aquel que sí tiene entendimiento. O sea, en cierto modo sí lo tiene, porque tiene ovejas a su cargo. Un pastor, si es llamado pastor, es porque alcanzó cierto entendimiento. Pero aquí dice que ese entendimiento que tenía, el brazo que tiene se le va a secar, ya no va a tener operaciones. Y el entendimiento que tenía iba a ser completamente quitado. Así como pasó con Bartimeo, que estaba junto al camino ciego, pues no podía ver. Y cuando se presentó el Señor le dijo que recobre la vista. Entonces dice que será enteramente oscurecido su ojo derecho. Y si dice enteramente es porque absolutamente no va a caer en el entendimiento, pues. No va a haber la voz de Dios, no va a operar por medio de él, porque el pastor debe tener la voz. Entonces yo entendía de que realmente es algo muy grave esto que, o sea, nosotros podemos pensar y podemos decir, no, pues yo no soy pastor, tal vez, pero realmente todos debemos de cumplir una función ciertamente de pastor en nuestra vida. Y por ejemplo, el ser padre es como ser un pastor. Ese es un ejemplo. El ser maestro es como ser un pastor porque estás guiando a otras personas, estás enseñándolo. Y lo que yo entiendo aquí es que si nosotros no cumplimos con nuestra labor, Dios se va a encargar de ejecutar un juicio contra nosotros. Bueno, muy bien, pues han estado comentando acerca de los pastores que son inútiles, ¿no? Entonces, algo muy importante en la escritura es que no está escrita desde el punto de vista humano, sino que fue inspirada por Dios. Entonces, cuando se habla de un pastor que es inútil, no es que sea inútil delante de los hombres, sino que es inútil delante del Señor, que el Señor le llama inútil.
Entonces, como estabas comentando y que estaban comentando ahorita, que aquel que es útil, o sea, lo es útil para su obra, o sea, para servir al Señor, que le es útil al Señor, que el Señor puede enviarlo, que puede trabajar para el Señor. Pero aquí habla que dentro del pueblo de Dios, o del pueblo, digamos, de todos los que buscan a Dios sobre la tierra, o sea, de todos los que son, de todo Israel, hay dos tipos de pastores, ¿no? Y dice que dentro del pueblo están estos pastores que son inútiles para Dios. O sea, son pastores delante de los hombres y pueden ser útiles para los hombres, pero delante de Dios son inútiles. ¿Por qué? Porque no sirven para su obra, o sea, no le sirven a Él, pues. ¿Por qué? Porque dice que estos pastores, desde los versos anteriores, habla que hacen negocio con las ovejas, dice que sacan provecho de las ovejas, que ellos buscan su propia ganancia. Entonces, siempre que nosotros buscamos lo nuestro, que buscamos nuestra ganancia, aunque nosotros seamos quienes seamos delante de los hombres, podemos ser los más elevados delante de los hombres, podemos ser los líderes de una iglesia, pero si nosotros buscamos una ganancia para nosotros mismos, somos inútiles delante de Dios. Por algo se dice en 1 Corintios 13, dice, yo puedo tener todos los misterios, yo puedo tener toda la ciencia, yo puedo mover montañas con mi fe, puedo hacer muchas cosas, pero si yo no tengo amor, yo no soy nada. Dice, soy como címbalo que retiñe, o sea, yo estoy hueco. ¿Por qué? Porque el amor, dice, es el amor que proviene de parte del Señor, o sea, el amor al Señor. Entonces, si yo no tengo un verdadero amor al Señor, aquel en el que yo digo, yo no soy nada, o sea, yo sirvo al Señor, si realmente no está ese anhelo en mi corazón, yo puedo hacer muchas cosas y ser grande ante los ojos de los demás, pero Dios me va a considerar inútil. Y dice que estos pastores, dice, como estaban comentando, o sea, sus brazos van a ser cortados, o sea, ya no van a poder operar de parte del Señor. Dice que sus ojos van a ser entenebrecidos, o sea, completamente sin entendimiento van a quedar. ¿Por qué? Porque buscan su ganancia. O sea, a lo mejor pudieron haber tenido un ministerio de parte del Señor en algún momento, pero el hecho de que ellos desviaran su corazón para buscar lo propio, los vuelve inútiles. Entonces es bien tremendo porque esto pasa dentro de la iglesia. Nosotros podemos ver a una persona que decimos, wow, o sea, esa persona tiene muchísimo conocimiento o es una persona que sirve mucho. Pero lo que nosotros debemos de preguntarnos siempre, para no ser nunca engañados, es cómo ve el Señor a cada uno de nosotros. Primero a mí misma, o sea, primero por mí, y después cómo ve el Señor a fulanito, o sea, para no ser yo la que estoy juzgando. O sea, no ser yo quien dice, este es elevado, este no es elevado, o este es santo, este es pecador. Porque era lo que Jesús les reclamaba siempre a los fariseos, no sé si se acuerdan, que les decía, ustedes juzgan por lo que está en el exterior del plato, dice, lavan lo de afuera, pero por dentro, dice, son sepulcros blanqueados. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Entonces, ellos tenían un pueblo sobre el cual tenían autoridad, así como puede ser hoy en día, pero dice, los únicos tipo de personas que va a estar sobre ese tipo de pastor va a ser aquellos que también han aborrecido al Señor. O sea, si nosotros realmente amamos al Señor con todo nuestro corazón y lo miramos a Él, o sea, y escuchamos sus palabras, el Señor nos va a librar de ese tipo de pastor. Pero si nosotros buscamos también lo nuestro y engordar y ser, ¿cómo les diré?, aborrecer la palabra del Señor, también vamos a estar así, que era, bueno, hasta ahí la dejamos. Gracias. Cambio de verso. Muy bien, vamos a cambiar de versículo. Aquí se terminó todo el capítulo 11 de Zacarías y vamos a pasar al capítulo 12 ahora. El 12 es el número 12, ¿a qué le suena? ¿Qué significa?
El 12 significa discipulado, pero el gobierno también significa gobierno, pero el gobierno lo tenemos que obtener a través del discipulado, ¿no? Entonces, no podemos llegar a gobernar sobre nuestra carne, gobernar sobre nuestros pensamientos, a gobernar sobre muchas cosas del otro lado del reino de las tinieblas, sí, si no somos discipulados, ¿no? Ojo, si no hay discipulado no hay nada, ¿no? Entonces, porque finalmente el discipulado es el fruto, ¿no? Entonces, ese es el mandato que Dios dio, que dijo, fructificad y multiplicaos, eso le dijo al hombre, ¿no? Entonces, primero es el fruto y después la multiplicación. Y el número 12 nos habla de discipulado, ¿no? Entonces, muy bien. Vamos a analizar ahora sí el capítulo 12, a ver qué es lo que nos dice. Y le voy a pedir aquí a mi secretario Daniel que lea para nuestro amable auditorio el capítulo 12, versículo 1. Claro que por supuesto. Dice, liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Muy bien. Como les dije, espero yo sus acertadas participaciones. Vamos a ir revisando todo el versículo, pero el que quiera participar, levante su mano y con mucho gusto le voy a dar el micrófono. Muy bien. ¿Cómo inicia? Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, ¿no? Muy bien. Fíjense cómo empieza, dice profecía, ¿no? Muy bien. La palabra profecía viene del hebreo masá. ¿Y saben qué significa parte de profecía? Significa también carga. Carga, ¿no? Entonces, carga, peso también significa la palabra masá, ahí donde dice profecía. Profecía, carga o peso, ¿no? Entonces, aquí hay un peso o una carga que tiene Dios por su pueblo, ¿no? Entonces, ojo, mucha atención. Esa misma carga o ese peso de la palabra, cuando Dios se la da al profeta, el profeta la tiene que soltar o la tiene que dar, porque se convierte en una carga para él. Es más, no la puede soportar él esa carga, por eso la tiene que agarrar y la tiene que soltar, ¿no? Entonces, un profeta no se puede quedar con una palabra de Jehová, ¿no? Entonces, esta profecía, ¿en qué libro de la Biblia estamos? Zacarías. ¿Zacarías qué era? Era un profeta, ¿no? Entonces, esta es una palabra que se le dio a un profeta llamado Zacarías. Entonces, él la tiene que expresar o la tiene que sacar. Entonces, ojo, aquí como conclusión de la primera parte podemos sacar que la palabra profética, mis hermanos, se convierte en una carga para nosotros. Si un día Dios te da una palabra profética para alguien, sea quien sea, te la tienes que dar. Así sea para el joven pastor, así sea para López Obrador, o así sea para... ¿a quién? La tenemos que dar la profecía, ¿no? Entonces, se puede convertir en una carga para nosotros si no la damos, ¿no? Obviamente, como dice María Gabriela, hay que filtrarla además hay que pedirle hasta, Señor, confírmame, confirmación, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, eso podemos sacar en conclusión. Ahora, ¿acerca de quién es la palabra? De Israel. Entonces, esta palabra es para su pueblo, o sea,
no es para cualquiera. O sea, no es para los moradores de la tierra que explicábamos que los juicios, los ais que vimos ahorita en Zacarías capítulo 11, es para los moradores de la tierra, ¿no? Muy bien, van muy bien, los felicito, pero no han participado. Los invito a que participen, para que salgan en internet. Bueno, pues una de las cosas que yo entiendo aquí, que la voz de Dios viene siendo a través de los profetas, pues, que son los que vienen y nos anuncian por esto se puede ver en forma de una guerra, pues, en una guerra espiritual. Porque vemos también en el libro de Jueces que estaba Gedeón y Dios le daba aviso a Gedeón, lo podemos ver en el capítulo 7 y en el capítulo 8, donde él toma y captura a los madianitas, pues. ¿Por qué? Por medio de la voz, por ser obediente a la palabra del Señor, pues porque él estaba completamente seguro de que él estaba bien, porque él no hacía cosas que no le agradaran a Dios, pues todo lo que le agradaba a Dios, él lo hacía. Si Dios le decía, tienes que levantarte temprano y orar, él lo hacía. Si tienes que velar, él velaba. ¿Para qué? Para que el Señor le revelara el problema o de las cosas que estaban pasando en la congregación de los santos, o así sea en el pueblo, pues, de Israel. Entonces, es muy notable que muchas veces un profeta es usado por Dios. ¿Por qué? Porque está bien afilado, pues, con la palabra de Dios, está estudiándola, está meditando, está siendo un colaborador del reino, pero guardándose en santidad, pues. A eso yo le entiendo, pues, la voz del Señor. Muy bien, miren, la palabra para el pueblo de Dios, el profeta Zacarías la empieza a dar en el versículo 2. Antes de darla, el profeta señala 3 características de Jehová, el Altísimo. ¿Ya las vieron? Característica número 1 dice, extiende los cielos, funda la tierra. Y el tercero está tremendo, dice, forma el espíritu del hombre, dice, dentro de él. Ojo. Entonces, aquí lo que nos va a enseñar este versículo es que nuestro espíritu tiene una forma. Y ahorita lo vamos a analizar. Primero vamos a ver un poquito de las 2 características, pero nos vamos a enfocar más a lo de la forma, ¿no? Entonces dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Secretario, lea Isaías 40:22. Y usted, secretaria, busque Salmo 104:2 para hacerlo más rápido. Isaías 40:22 y usted Salmo 104:2. Okay. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Órale, dice que extiende los cielos como una tienda, dice, para morar, ¿no? Entonces, una tienda equivale a un tabernáculo, un lugar donde podemos ir nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos ir al tabernáculo, a la presencia de Dios, ¿no? Muy bien, más o menos eso quiere decir. Pero vamos a ver también el Salmo 104:2. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Muy bien. Dice que extiende los cielos, dice como una cortina, ¿no? Entonces, acuérdense que el tabernáculo santo estaba dividido por 2 velos o 2 cortinas, ¿no? Entonces, Él las extiende. Hagan de cuenta, es una representación de su tabernáculo aquí en la tierra, ¿no? Lo que trata de decir esto. Pero bueno, como me queda muy poquito tiempo, ya me lo borraron, es más. Me quisiera enfocar un poco más sobre, dice, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ¿no? Entonces, la palabra forma viene del hebreo yatzar, que dice moldear como un alfarero. Entonces, me parece que en el capítulo 18 de Jeremías, del libro de Jeremías, habla del alfarero, ¿se acuerdan?
Entonces, de cómo Dios dice, no podré yo formar al hombre como este alfarero, ¿no? Entonces, no lo vamos a citar ahorita, pero Dios lo que trata de decirnos aquí es que Él le dio una forma a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu. Y lo más interesante de esto es que cada forma es diferente. Por ejemplo, Daniel tiene una forma diferente a la mía, ella tiene otra forma diferente a Laura, y Laura a Gaby, y Gaby a Roxana, y todo así. Todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque todos traemos un propósito diferente, ¿no? No traemos el mismo propósito todos, ¿no? Entonces, qué tremendo que aún en lo físico somos diferentes. ¿Sabían ustedes que ningún ser humano tiene las mismas huellas digitales? ¿Ya sabían? Imagínense cómo le hace Dios para pintarnos rayitas diferentes a todos en nuestras huellas digitales. ¿Cómo le hace? A mí me puso una raya en el medio y a lo mejor a ustedes no. Entonces, vea que ustedes tienen una M de mexicano, yo tengo una I de indio, soy de la India. No, lo que trato de decir es que todos somos diferentes. Entonces, Dios nos hizo, nos formó un espíritu diferente a cada uno porque tiene un propósito diferente e individual para cada uno, ¿no? Entonces, el plan de Dios, mis hermanos, está en nuestro espíritu. Leamos Eclesiastés 3:11. Se nos acaba el tiempo. Eclesiastés 3:11. Sí. 3:11. Busque Salmo 139:16. Sí, es ese, hermano. Dice, Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, miren, el hecho de que diga que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, quiere decir que puso todo lo celestial. El corazón más bien está diciendo en el espíritu, ¿no? Es el espíritu del hombre, dice que puso eternidad por lo celestial, ¿no? Entonces, aquí va a leer, ¿cómo se llama usted? María Valeria. Salmo 139:16. Bueno, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces dice que en mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Entonces, Dios cuando nos diseñó, agarró un librito, dice, aquí voy a hacer algüense. Y te agarró y te diseñó. Y dijo, ay, qué feo me quedó, le voy a mover aquí. Y ya te hizo guapo, ¿no? Entonces, escribió en ese libro todas las cosas. Ahora, miren, aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Si ustedes analizan en Apocalipsis, híjole, se me va a acabar el tiempo, se lo voy a decir. En Apocalipsis, en el capítulo 20, 21, 22, por ahí, me acuerdo, dice que se abrieron los libros y se abrió el libro de la vida. Entonces menciona los libros. ¿Por qué creen que se abrieron esos libros? Porque ahí está anotado lo que Dios hizo de todos nosotros y vamos a rendir cuentas de lo que puso en cada uno de nosotros para su propósito. Entonces, ojo, por eso, deja despedirme nomás. Ojo, por eso es bien importante que descubramos lo que traemos en el espíritu que está escrito en el libro, ¿no? Muy bien, despedimos el versículo después de que ya los asusté, gracias. Si estuviéramos afianzados a de que, bueno, Dios hizo el espíritu del hombre perfecto, pues no
te ocupas del Espíritu. Y pues quién sabe qué cosas puedes traer dentro de él. Parte del Espíritu, mantenerlo irreprensible es hasta que alcance la estatura. Exactamente. Es lo que te va a ayudar a hacer. Muy bien. Bueno, dice el versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Ok, lo leemos una vez más, lo leemos todos juntos. Sale. 1, 2, 3. He aquí. En el sitio contra Jerusalén. A ver, este verso como que parece un trabalenguas, ¿no? Ok, vamos empezando a compartir y ahorita lo vamos desarrollando. ¿Ok? ¿Quién quiere comenzar con este verso? ¿Usted, hermana, quiere compartir algo? Ahí le va. Bueno, dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa. Por copa. Bueno, pues la ciudad de Jerusalén pues es una ciudad santa, ¿verdad? Entendía que la copa del cáliz es un vaso del cual beberán las naciones solo para terminar ebrias e impotentes del juicio divino final. Pues también podía compartir el Salmo 122:6, que Dios dice que Él ha elegido a Jerusalén como el lugar donde Él ha puesto su nombre para siempre. Y pues también entendía que en este versículo se menciona la Jerusalén 2 veces y que la Jerusalén es nombrada 10 veces en este capítulo. Y pues la Jerusalén es la ciudad santa que llegará a ser el cetro del juicio divino. Dice, se menciona el periodo del tiempo que el Señor Jesucristo llamó la gran tribulación, que comenzará cuando tenga lugar el asedio contra la ciudad de Jerusalén. ¿Alguien más? Miren, para hacer un poquito más fácil, vamos a leer una versión antigua. Esta versión es la que vimos este fin de semana también, que ha estado utilizando mucho el pastor, es la 1602. Si tienen una chance, casi en todas las aplicaciones de los teléfonos ahorita de la Biblia, se puede bajar esa versión y está muy buena. En esa versión el verso dice así: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Se lo leo de nuevo, miren. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Fíjense, hay algo interesante. Si leemos la versión que estamos leyendo ahorita, dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y aquí hay que ponerle atención en algo, que se menciona Jerusalén 2 veces. En una de ellas se pone como copa y en otra de ellas se pone como una ciudad que está en sitio. El sitio es un asedio, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿ya con eso alguien quiere compartir algo? ¿Tú, Wendy? Bueno, pues lo que yo puedo rescatar de este versículo es cuando habla acerca de Judá, porque en Zacarías 10, 3 y 6 habla de cómo Dios va a levantar a Judá y que la va a fortalecer. En Zacarías 10, 3 y 6 dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero de Jehová los ejércitos visitarán a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra.
de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Serán como valientes que en batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados porque yo fortaleceré a la casa de Judá. Entonces, cuando se refiere a que los va a fortalecer, habla que Dios va a estar, que las fuerzas de Dios van a estar con ellos. Y Muy bien. ¿Qué más? Zacarías 10:3. ¿Quién más? Maribel, ¿quiere compartir algo? Pues además de lo que ya comentaron, yo encontraba que lo de temblar, lo único que puede hacer temblar a estas dos menciones que hace es la voz misma de Jehová. Porque dice Salmos 29:8, dice, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Entonces, lo único que puede llevar a modificar lo que Dios quiere que no le agrada en la tierra es su propia voz. ¿Alguien más? Nelly, ¿quieres compartir algo? Ahí te va. Pues yo creo que es como para añadir un poco lo que mencionó Wendy. Es nada más, es un poco adelantito, quizá me vaya a adelantar un poco. En el 12:3 dice, y he aquí, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, yo aquí veo como, pues sabemos que todos de alguna manera hemos entrado como adoptados dentro del pueblo, pero en realidad la importancia de lo que es el pueblo de Dios es el peso que Dios le ha dado, pues, o sea, a pesar de todo lo que el pueblo en general ha hecho, o que muchas veces pues han puesto o han dejado a un lado de repente a Dios, siempre ha habido un remanente y la misericordia de Dios los ha alcanzado. Y por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios, siempre Dios les ha dado esa autoridad. Y aquí dice que es como una piedra pesada, pues. O sea, siempre va a tener un peso por encima de cualquier cosa. Pues, así es. ¿Tú, Anaí, quieres compartir algo? ¿No? ¿Víctor? ¿Fer? ¿No? Pregunta. ¿Hay Jerusalén aquí en la tierra? Sí. Pero hay Jerusalén arriba también, ¿no? Eso sí lo entendemos, ¿no? ¿Cuál es la Jerusalén de arriba? La celestial. ¿Se acuerdan dónde está eso? En Hebreos. Sí, Hebreos 12:22. Pero aquí lo interesante, recuerden la versión que les leí ahorita. Miren, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Ahí les va el plano aquí en la tierra. Hay un sitio. ¿Contra quién es el sitio? Contra Judá y Jerusalén. ¿Ok? Más adelante en el capítulo 12 vamos a ver diferentes personajes o diferentes grupos. En el capítulo 12 vamos a estudiar después, nomás salió para que se acuerden cuando lleguemos ahí, la casa de David, la casa de Judá y Jerusalén. Ahora, ahí les va. ¿Quién es un habitante de Jerusalén? Vamos a ir a Jeremías 23:18. Jeremías 23:18. Creo que es ese verso, ¿eh? A ver. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Lo leyeron? Ok. Ahora vamos ahí mismo en Zacarías, pero el versículo 4 y 5. Zacarías 12, 4 y 5. Zacarías. Sí. Sí. Lo va a leer aquí Maribel. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Lo leyeron? Sí, todos lo leyeron. Dice ahí que los capitanes de Judá, me estoy adelantando unos versículos solo para agarrar contexto, ¿no? Los capitanes de Judá en ese tiempo van a decir, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, ¿ok? En Jehová su Dios. Ahora, vuelvo al versículo que estamos viendo ahorita. Dice, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y la versión antigua nos aclara que hay un sitio contra Judá y contra Jerusalén. Pero el 4 está diciendo que los capitanes de Judá van a decir que su fuerza está en ¿quién? En los habitantes de Jerusalén. Ahora, hay una Jerusalén celestial, sí, pero hay en la tierra habitantes de Jerusalén. ¿Quién es el habitante de Jerusalén? Lo que vimos en Jeremías 23:18 y Jeremías 23:22. El habitante de Jerusalén es aquel que puede entrar al secreto o aquel que vive en el secreto, aquel que en el secreto escucha la voz de Dios. Y en el escuchar la voz de Dios está el entendimiento. Y en el entendimiento de todo esto vienen las fuerzas de Dios. Y en el entendimiento vienen las operaciones de Dios. Sí, en el entendimiento es lo de 12:4, que la fuerza está en donde los habitantes de Jerusalén. Quiere decir que yo, Jaime, aquí en la tierra, o tú, Wendy, aquí en la tierra, o usted, Maribel, aquí en la tierra, podemos ser habitantes de Jerusalén. Aquel que se considera que algún día va a volver a la casa del Padre. Ese es el habitante de Jerusalén. Ahora, lo interesante de este verso es que Jerusalén, la celestial, va a ser la copa que va a hacer temblar a los pueblos de alrededor cuando los pueblos de alrededor ataquen a Judá y a Jerusalén, los que viven aquí en la tierra. Quiere decir que va a haber una unión de esos que están en la tierra, que buscan en el secreto, que buscan escuchar la voz, que buscan el entendimiento, que forman su espíritu a la imagen del principio y van a ser capaces de hacer todas las operaciones de Dios, porque la Jerusalén de arriba va a ser puesta por copa que hará temblar. Cuando usted en la escritura encuentra copa, se va a dar cuenta que muchas veces se habla del cáliz de la ira, que es, el cáliz es una copa, pero aquí, ¿quién es la copa? Jerusalén, pero la de arriba. Y ahí temblar se traduce en una palabra que es destrabillar. Cuando alguien destrabilla es que no puede ponerse de pie, va a ser confundido, etcétera, etcétera. ¿Ha escuchado alguna vez cuando dicen en una oración, Señor, confúndelos, ponlos en desacuerdo? Ah, pues exactamente, cuando el habitante de Jerusalén de la tierra se una con la Jerusalén de arriba, en una misma unidad, los demás van a ser confundidos, ¿sí? Pero tenemos que entender esto, la casa de Judá es sumamente importante, porque Judá está, me quedan 9 segundos, pero Judá, de esa casa o de esa tribu, provino el Cristo. ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, ¿no? Del linaje, dice león de la tribu de Judá, la raíz de David.
¿sí? David era de la casa de Judá, de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces ahí nos faltó algo, pero bueno, sale, vale. Volvemos a la paz. Señor, de nuevo te pedimos que tu paz gobierne nuestros corazones. Y danos tu voz, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo están? Sí, como que yo no me oigo. ¿Ustedes sí oyen? Como que yo no me oigo, no sé si pueden poner un, ¿cómo se llama? Esas cosas, ¿cómo se llaman? Ok. Finalmente vamos a ver esta parte que se había quedado como 3 semanas pendiente. Ok. Me sigo así oyendo como que allá. Entonces, ¿cómo se llaman monitores? Como para que yo pueda oírme más. Esta parte es casi el final de Hebreos 11, ¿verdad? Que habla de la fe. Y en estos versos, fíjense lo que dice. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¿Nos pones los 2 versículos anteriores, Alan, por favor? 33 y 34. Ahí está el 33. Bueno, ¿se acuerdan que habla de muchos hombres? Eso ya lo vimos. Gedeón, Barak, Sansón, etc. Luego en el 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ahora el 35 empieza de esta manera, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante ¿qué? Y luego dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener ¿qué? ¿De cuántos grupos está hablando este verso? 2 grupos. Ahora, si usted se fija, en este verso no solamente se está hablando de 2 grupos, sino también de 2 resurrecciones. ¿Ya se fijó? Porque dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
Ahí se habla de una. Luego dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener, ¿qué dice? Mejor resurrección. Entonces hay dos resurrecciones, ¿verdad? Fíjense bien. A ver, ¿tenemos toda la atención? Bien. Mire, está hablando de mujeres. ¿Quiénes son? ¿Qué es una mujer? La iglesia. Dice, la iglesia recibió sus muertos. ¿Sus qué? Ok. Recuerde lo que estábamos enseñando este fin de semana. Hay dos cosas a las que usted y yo necesitamos morir. Necesitamos morir a la carne, a la voluntad de la carne y a la voluntad de los ¿qué? Pensamientos. ¿Qué está diciendo el verso? Las mujeres recibieron a sus ¿qué? Muertos, dice. Pero fíjese cómo lo recibieron. Mediante ¿qué? Resurrección. Este fin de semana se enseñaba que nosotros tenemos que morir a estas dos cosas para luego resucitar. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y poder buscar realmente a las cosas de arriba. Cuando resucitamos, entonces es que en realidad ya tenemos lo que en la escritura se llama, ¿qué cosa? Vida. ¿Ok? Y vida se refiere al hecho de ya no tener algún impedimento tanto en carne como en pensamientos, ¿verdad? Para hacer que la palabra de Dios, el entendimiento de la misma, se convierta en un deleite para nosotros. Y como veíamos según el Salmo 16:11, un deleite para siempre. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Un deleite donde ya no hay más impedimentos, sino un deleite permanente. ¿Cuánto estamos entendiendo? A eso se refiere este verso cuando dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante ¿qué? Resurrección. ¿Qué quiere decir? Si los recibieron, estaban como muertos, pero luego estaban como vivos. ¿Ok? Entonces aquí estas mujeres o estas iglesias, ¿qué pasó realmente? Tenían vida. ¿Ok? Y eso solamente puede suceder cuando hay personas que van siguiendo la palabra como discípulos. ¿Cuándo estamos entendiendo? Que van entendiendo la palabra y van siguiendo todo el proceso hasta que la palabra misma los lleva a morir tanto a la carne, a la voluntad de la carne, como a la voluntad de los pensamientos, y entonces poder decir, ahora sí estoy resucitado con Cristo. ¿Estamos comprendiendo? Y por lo tanto, con vida. ¿Están ahí? Ahora, el versículo dice, mediante resurrección. Entonces aquí hay un tipo de resurrección. ¿Ok? Luego dice, mas otros, dice, fueron, ¿qué dice? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener, ¿qué cosa? Mejor resurrección. Mire, estos ya tienen vida. Estos ya tienen resurrección. Pero aquí hay otros, ¿verdad? Dice, fíjense cómo empieza esto. Más otros. ¿Ok? Quiere decir que esto todavía es un nivel mayor. Dice, más otros. Aquí llegaron ya a la vida, pero aquí hay otro nivel de resurrección. ¿Una qué? Mejor resurrección. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que caracteriza esta mejor resurrección? Mire, más otros fueron ¿qué?
atormentados. Eso es lo que caracteriza a esa mejor resurrección. ¿Estamos entendiendo? O sea, estos de acá no fueron atormentados como estos de acá. ¿Ya lo vio? Unos obtienen la vida por causa de ir buscando el entendimiento, morir a la carne, morir a los pensamientos. Por supuesto que eso trae un padecimiento, porque para poder acabar con nuestra carne y poder acabar con nuestros pensamientos, en realidad se padece. ¿Estamos entendiendo? Se padece. Pero es muy diferente padecer a ser atormentado. ¿Ok? Una cosa es padecer, donde yo decido padecer por mí mismo. ¿Ok? Pero otra cosa es que alguien más me atormente. Porque atormentados quiere decir que alguien viene con una acción externa, ¿sí me explicó? A tomar o a ir contra la vida de una persona. Y el padecer es porque yo mismo decido padecer. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Ok? Ahora, fíjense bien. Vamos a lo que dice Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿qué dice? En la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué? ¿Qué pase? ¿Cómo se entra en el reino de Dios? A ver, a través de muchas, ¿qué? Ahora, la palabra tribulaciones tiene que ver con tribu. ¿Con qué? Tribu. Ahora, fíjese bien lo que dice Hechos 26, 5 y 6. A ver, dame el 6, Alan. Sí, 6 y 7 es. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ¿a qué? A juicio. Ahora, fíjese lo que dice el verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar ¿quiénes? Entonces, ¿para quién es la promesa? Para las tribus. Por eso dice que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de Dios. Observen que la promesa dice, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar ¿quiénes? Nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, dice, oh rey Agripa, soy, ¿qué dice? Acusado por los judíos. ¿Ya se fijaron? Entonces, ¿para quién es la esperanza? Para las 12 tribus. Esa esperanza, mis hermanos, es la herencia, es la promesa. En este mismo verso está diciendo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar. Dice, por esta esperanza. Entonces, la promesa es la esperanza. Por si a ti te prometieron algo, tú esperas que un día te lo cumplan, ¿sí o no? Y ve cómo dice el versículo, promesa cuyo cumplimiento. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Si a nosotros nos prometieron algo, estamos esperando que un día nos los ¿qué? Cumplan. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, el asunto es que para poder alcanzar esta promesa y esta esperanza, ¿ok? Usted y yo, fíjese bien, necesitamos morir a la carne y morir a los pensamientos para alcanzar esa vida. ¿Ok? Es cuando usted y yo ya en realidad ya no hay muerte. ¿Ahora qué hay? Vida.
¿Ok? ¿Qué es lo que hay? Vida. Ahí es donde empieza realmente salvación, mis amados. Cuando estas mujeres ya recibieron a sus muertos mediante ¿qué? Resurrección. Esa es la salvación realmente, cuando nosotros ya alcanzamos esa vida. Fíjese bien, no cuando estamos todavía, a ver, ¿cómo dice Pablo? Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, Efesios 2, 1. ¿Y Él os dio qué? Cuando estabais ¿cómo? ¿Muertos en qué? Entonces, si una persona está muerto en delito y en pecado, ¿en realidad puede estar salvo de algo? Pregunto. A ver, háganse esa pregunta. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados, ¿en realidad está salvo de algo? ¿O que todavía no ha muerto a esos delitos y pecados? ¿O esos delitos y pecados lo tienen en una condición de muerte? ¿En realidad está salvo de algo? No, no está salvo de algo. Pero cuando ya está resucitado y ha muerto realmente a los delitos y pecados, entonces sí, ya está salvo, ya tiene vida. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Y fíjense cómo dice el Salmo 16:11. Vayamos allá, que es lo que se veía este fin de semana. Dice, ¿me mostrarás la senda de la qué? Y luego dice, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Y luego ¿qué dice? Delicias a tu diestra, ¿para cuánto tiempo? Entonces ese ya es vida eterna, mi amado, porque ya es delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces vida eterna, fíjese bien, se alcanza cuando realmente usted y yo hemos muerto a nuestros delitos y pecados, tanto en la carne como en los pensamientos, y luego resucitamos para realmente buscar las cosas de arriba. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ya sin impedimento, sino que en realidad, ¿verdad? Voy con toda libertad a buscar las cosas de arriba. Ya no hay nada que me jale hacia la tierra, no hay nada que me detenga en la tierra, sino yo estoy libre de las cosas, razonamientos humanos, y como usted, ya sabe usted tantos nombres que hemos utilizado y hemos aprendido, ¿verdad? Pero además muertos a la carne. ¿Cuánto estamos entendiendo? No oigo. Sí, eso es bien importante que usted y yo comencemos a entender, porque la salvación se obtiene cuando usted y yo ya hemos muerto a esos delitos y pecados y entramos, como dice Pablo, a la vida. ¿A la qué? A la vida. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Este versículo está mostrando dos grupos, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos analizando. Unos, ¿verdad? Que ya las mujeres, ¿verdad? Reciben a sus muertos mediante su ¿qué? Resurrección. ¿Ok? Y luego otros que fueron ¿qué cosa? Atormentados. Y que en todo caso reciben ¿qué? Mejor resurrección. ¿De cuántos grupos otra vez? Pregunto, está hablando. De dos. Bueno, le voy a mostrar algo. Váyase a 22, 17 y 18 de Génesis. 22, 17 y 18 de Génesis. Vean lo que dice la Escritura. Ya hemos hablado también de esto. Dice, ya un día antes, bueno, no un día antes, tiempo antes, Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo. ¿Se acuerdan? Pero ya en el capítulo 22 le dice esto: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia, habla de una sola descendencia, dice, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces la descendencia de Abraham, ¿cuántos grupos son? Son estrellas
y son arena. ¿Ok? Y le dice, y tu descendencia, ¿cuántas descendencias de Abraham hay? Pero esta descendencia de Abraham, ¿en cuántos grupos tiene? 2. ¿Ya se fijó? Es una sola descendencia, pero son 2 grupos. ¿Estamos comprendiendo? Dice, y tu descendencia poseerá las puertas, ¿qué? De sus enemigos. Entonces estamos hablando de una sola descendencia, un solo linaje, pero ese linaje tiene, ¿qué? 2 grupos. ¿Ya lo vio? Ahora, váyase a Daniel 12:3. ¿Qué dice Daniel 12:3? Mire, vea. Dice, los entendidos, ¿los qué? Está hablando de todos los entendidos, de todos los que tienen entendimiento. Los entendidos, dice. Luego dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahí está haciendo una comparación. Esos entendidos están siendo comparados primero como el resplandor del firmamento, o con el resplandor del firmamento. ¿Está bien? Punto y coma. Y dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Mire, hay un grupo, ¿verdad?, que son entendidos, y esos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y hay otro grupo que no solamente va a entender, sino que además va a enseñar. ¿Va a qué? Ahí dice, y los que enseñan, ¿qué cosa? ¿La qué? Para poder enseñar la justicia, tú primero tuviste que aprender la justicia, para luego poder enseñarla. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las ¿qué? Como las estrellas, ¿a qué? Delicias a tu diestra para siempre, perpetua eternidad. ¿Ok? Pero aquí están 2 grupos, arena y estrellas, nada más que la arena está escondida en el verso. ¿En qué sentido? En los entendidos. ¿Ok? Que resplandecerán como ¿qué? Como el resplandor del firmamento. Esa es la arena que se le prometió a Abraham. Pero luego vienen las estrellas, dice, esos enseñan la justicia ¿qué? A la multitud. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora, si hay 2 grupos ahí, ¿cuál cree usted que sea este y este? ¿Mande? Exacto. Resurrección se refiere a los que son entendidos, a la arena. Pero las estrellas son los que enseñan la justicia a la multitud. Ahora, dice el verso que los que obtienen mejor resurrección, ¿por qué la obtienen? Porque serán ¿qué? Porque serán ¿qué? Váyase a hacer justicia por el mundo a ver cómo le va. Primero aprenda la justicia. Ahora, después llévela al mundo a ver cómo le va. ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le fue a los discípulos? Mira, está bien claro. Las estrellas, por eso van a ser estrellas. Porque no solamente van a agarrar la justicia, la van a aprender, la van a enseñar y van a enfrentar toda clase de retos, desafíos y peligros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A poco usted cree que Dios va a ser injusto como para decir, bueno,
dio la vida completamente, y el otro sí lo entendió y lo recibió. Pero cuando entregó la vida, cuando se arriesgó, cuando fue y ¿cómo se llama? Y recibió amenazas y todas esas cosas, y él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. ¿Y quién lo detuvo? Solamente la muerte lo podía detener. Y aún con la muerte, ¿le tenía miedo a la muerte? Pablo mismo dice, el morir es ganancia. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Entonces aquí hay estos dos grupos, unos con una resurrección y otras con una mejor resurrección. Pero escúcheme, si usted se va, estamos en el versículo ¿qué? 35. Mire, aquí estamos 36, 37, 38. Váyase al 39 y al 40. 39. Vea lo que dice. Y todos estos, mire, aquí está hablando de otros experimentaron vituperios, tarará, fueron apedreados, tarará, anduvieron de tarará, de los cuales el mundo, quién sabe qué, todo esto. Y luego en el 39 empieza diciendo, y todos estos, ¿qué dice? Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? ¿Por qué no recibieron lo prometido? Porque la herencia es la esperanza, esa que estamos esperando. Todavía la estamos esperando. Y es posible que usted y yo muramos y no recibamos lo prometido. Quiere decir la herencia, el reino, al momento de morir aquí, en tiempo cronos. ¿Cuántos nos estamos entendiendo? ¿Ok? Todos estos, dice, pasaron todas estas cosas, pero no recibieron ¿qué? Lo prometido. ¿Cuántos están comprendiendo? Porque todavía lo estamos esperando. Al menos que eso llegue antes de que usted y yo muramos, entonces las cosas van a ser diferentes. ¿Estamos comprendiendo? Pero no sabemos cuándo es, y la Biblia dice claramente, nadie sabe cuándo eso va a ser. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, ve el 40. ¿Qué dice el 40? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos todos estos perfeccionados aparte de ¿qué? De nosotros. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos dos grupos el Señor trabajó para perfeccionarlos. ¿Para qué? Ahora, fíjese bien qué tremendo en esto. Le he estado hablando de la promesa. La promesa es la esperanza. ¿Sí? Váyase a... ¿Tiene toda la atención en esto? Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9. ¿Qué dice la escritura? Mire, ve lo que dice. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. ¿Cómo? Mire, la herencia, la heredad, la promesa, la esperanza es la misma cosa. Salió para recibir, salió, ¿cómo dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Ahora, verso 9, vea lo que dice. Por la fe habitó como ¿qué? En la tierra ¿qué? Prometida, como en tierra ajena. O sea, él sabía que en esta tierra él era un ¿qué? Extranjero. ¿Ok? Pero él habitó en esta tierra, en la tierra prometida. Observe, habitó como quien dice en la herencia, en la esperanza. Dice como un ¿qué? Extranjero. Está hablando de lo literal, la tierra aquí, aquella que un día pisó en Israel, ¿verdad? Como también está hablando de aquella que Dios le prometió. ¿Ok? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, ¿qué dice? ¿Coherederos de qué? ¿De qué? Es la misma promesa que está hablando Pablo. La herencia, la esperanza. ¿Ok?
Observe que esta promesa fue para quién, para Abraham, para Isaac y para Jacob. ¿Ya se fijó? ¿Para quién fue la promesa? Para Abraham, para Isaac y para Jacob. ¿Dónde empezó la promesa? En Abraham. ¿Está comprendiendo? Por eso es que Pablo un día en el capítulo 9 de Romanos dice que en realidad los verdaderos israelitas no son los que vienen de sangre, sino que son los hijos de la promesa. ¿Se acuerda de eso? Qué bien, gloria a Dios. Ok. No son los que vienen de sangre, dice Pablo, sino son los hijos de la promesa. O sea, a los que el Señor les hizo una promesa. Y si el Señor hizo una promesa, ¿ustedes creen que Él va a fallar? Antes fallamos nosotros que Él. Pero Él no va a fallar. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Váyase a Primera de Juan 2:25. Y luego vamos a ir, Alan, a Juan 17:3. Vea lo que dice Juan. Y esta es la que. ¿Cuál es la promesa? Más claro no se puede. Promesa que están esperando las 12 tribus, dice Pablo. Nuestras 12 tribus, dice. ¿Ok? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? No oigo. A ver, ¿cuántos aquí realmente quieren vida eterna? Ah, pues necesita hacer lo que dice Juan 17:5. Ahora váyase a Juan 17:5. Si es que la quiere. Si es que la quiere alcanzar. El 3, perdón, no el 5, el 3. A ver, ¿qué dice Juan 17:3? Entonces, ¿cómo se obtiene la vida eterna? ¿Levantando la mano un día? ¿Y después me echo a la hamaca? No, conociéndolo. Conociendo a Dios y a su Hijo. ¿Ok? Entonces, fíjese bien, esa promesa, esa herencia o heredad, también la Biblia la llama heredad. ¿Ok? Esa esperanza se obtiene, que es la vida eterna, que es lo mismo, se obtiene conociendo a Dios. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Ahora vayamos por favor a Primera de Timoteo 2:4. Dice la Escritura, el cual quiere que dice que todos los hombres sean que y vengan a dónde. Entonces el conocimiento es lo que nos lleva a esa verdad y nos lleva a esa vida eterna. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso tanta insistencia en que venga la meditación, que medite en la palabra, que realmente se meta en la palabra, porque yo quiero que usted también sea salvo. ¿Estamos entendiendo? Pero yo no lo puedo agarrar de la oreja y jalarlo, ¿verdad?, de las manos para que venga. Después no diga que el pastor Juan no le enseñó. ¿Estamos entendiendo? Después no diga eso. No va a tener chance de decir nada de eso. Yo le enseñé. ¿Ok? Nos hemos metido en la palabra para enseñarle. ¿Ok? Y la Biblia nunca me dice que por levantar la mano yo pueda ser salvo. Nunca me dice eso. En ningún lugar. Sacan los versículos del contexto y agarran
para otro lado. ¿Estamos comprendiendo? Ahora, estábamos viendo dos tipos de grupos, ¿verdad? Dos grupos. Unos de una resurrección y otros de otra. Se lo voy a mostrar por otro lado. Váyase a Proverbios capítulo 2, verso 20 y 21. Pero especialmente el 21. Vea lo que dice. Dice, así andarás por el camino de los buenos. ¿Qué más dice? Y seguirás las veredas de los justos. Pero vea lo que dice el 21. Porque los que rectos, ¿qué cosa? Habitarán la tierra. Y los perfectos, ¿qué? A ver, regrésese por favor al 20. ¿Habla el 20 de alguna tierra? ¿Pero habla de alguna tierra? Ve al 21. Porque los rectos, ¿qué dice? Y los perfectos, o sea, permanecerán en esa tierra. ¿Cuántos grupos alcanzarán la tierra? Mire, uno y otro. Los rectos son entendidos. Una vez que dejan la voluntad de la carne y los pensamientos, alcanzan la vida y van derecho, porque ya están buscando solamente las cosas de arriba. La diferencia entre uno y otro es que uno hasta enseña la justicia a la multitud y es capaz de desafiar cualquier peligro, riesgo, etcétera, etcétera, porque Dios lo hizo así. ¿Dios lo qué? Sí, Dios lo hizo así. Ahora, los dos, fíjese bien, son perfeccionados. Los dos tendrán salvación, pero unos van a tener una mejor resurrección. ¿Ok? ¿En qué se basa eso? En el hecho de haber hecho un helecho y recorrido mucho trecho así. En el hecho de haber enseñado, de haber desafiado tormentos, riesgo en cuanto a su vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, eso es salvación, mis hermanos. Habitarán en la tierra y otros, ¿qué dice? Permanecerán en ella. ¿Cuántos están ahí? Se lo voy a mostrar de otra parte de la Biblia. Váyase a Isaías 65, 9 y 10. Mire, ve lo que dice. ¿Para quién fue la promesa? Para Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Luego dice, sacaré descendencia de quién? El último de ellos, al cual el Señor claramente dice, Jacob es mi escogido. ¿Ok? Sacaré descendencia. Observe que en todo está hablando de un linaje. ¿De un qué? Mire, esta situación del linaje es algo que el pueblo cristiano no ha entendido. Dios está buscando, Dios hizo un linaje. ¿Qué dice acerca del Cristo? Isaías capítulo 53 dice que el Cristo verá linaje. A ver, búsquelo. No me acuerdo qué versículo es, me hace que es el 11.
53:11. No, a ver, búsquenlo ahí en su Biblia. Pero es uno de esos versos. ¿Eh? ¿El 10? A ver, el 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? ¿Verá qué? La Biblia está hablando de un linaje por todos lados, de una herencia, de una heredad, para un linaje, para una descendencia. ¿Ok? ¿Cuándo estamos comprendiendo? ¿Por qué cree que usted y yo necesitamos morir a la carne y a los pensamientos? Para acabar con todo linaje de la tierra y entonces poder ser resucitados a una nueva vida, pero ya como hijos de Él, con un linaje de Él. ¿Cuándo estamos entendiendo? Con genes de Él. ¿Lo está comprendiendo? De eso se trata. Dice, vivirá por los largos días, etc. Bueno, estábamos en Isaías 65, verso 9 y 10. Dice la Escritura, sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes. ¿Ok? Observe que está hablando de dos grupos. Sacaré descendencia de ¿qué? Y luego dice, y de Judá heredero de mis montes. ¿Ok? Ahora, piensen algo. Jacob es el escogido, pero Judá es el linaje de los reyes. De ahí vino David, de ahí vino Jesús. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál de los dos es uno de estos o cuál de los dos son la arena y las estrellas? Y Judá se refiere ya a las estrellas. Ahora, todavía vea esto. Mis escogidos, ¿qué dice? ¿Se fija? Mis escogidos poseerán por heredar la tierra, dice. Y otra vez habla de otro grupo. Dice, y mis siervos. ¿Quién cree usted que son los siervos? Los que enseñaron la justicia a la multitud. Los que fueron a enseñar donde el Señor los mandaba a enseñar, fuese donde fuese. ¿Cuánto estamos entendiendo? Desafiando cualquier reto, cualquier peligro, cualquier cosa. Esos son sus siervos. Pero observe cómo dice, mis escogidos, ¿qué dice? Poseerán. No los está excluyendo. Sí la van a poseer. Y luego dice, y mis siervos, ¿qué dice? Habitarán allí. ¿Ok? Ahora, vámonos al verso 10. Mire, este verso es tremendamente revelador. Léalo. ¿De cuántos grupos está hablando? ¿De Sarón para habitación de qué? ¿De ovejas? Y del valle de Acor para majada de vacas. Al final dice, para mi pueblo que me buscó. Los dos grupos son su pueblo que lo buscó. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ahí va la cosa. Sarón. ¿Ok? ¿Habitación de qué? De ovejas. ¿Cuál es la característica de una oveja? Que oye la voz de su pastor. Entonces estas ovejas sí alcanzaron a ser entendidos porque oyeron ¿qué cosa? La voz de su pastor. ¿Cuántos están comprendiendo? A ver, ¿cuántos están comprendiendo? Ahora vea el otro grupo.
Antes de ir al otro grupo, quiero decirle, es que se me estaba olvidando el significado de Sarón. Sarón quiere decir enderezado, recto. ¿Qué decía Proverbios? ¿Y los rectos qué? Habitarán, fíjese bien, y será Sarón rectos, enderezados para habitación de ovejas. Los rectos habitarán la tierra. Y luego dice, ¿y los perfectos qué? Ahora, regresemos por favor al verso, Alan, 10. Dice, no, el 10. No, 65:10. Será Sarón para habitación de ovejas. ¿Y el valle de qué? ¿Para qué? Mire, Acor es atormentado. ¿Te maravillas, Dayoli? De la congruencia de la Biblia. Acor es atormentado. Dice, ¿y el valle de Acor para majada de qué? Una majada es un lugar para refugio de los pastores, especialmente en la noche, en parajes que puedan encontrar y ahí refugiarse. Pero observe que dice, ¿para majada de qué? Ahora, estos son las estrellas, perdón, la arena, los entendidos, ¿ok? Los rectos, pero estos son los estrellas, perfectos. ¿Qué más? Los que enseñan la justicia a la multitud. Mire, los que ¿qué? Dice, majada de qué. ¿Qué da la vaca? ¿Qué más da? Bueno, leche. Carne. La leche es para los niños espirituales y la carne es para los adultos espirituales. Las estrellas tienen la capacidad de enseñar justicia a la multitud, tanto a los niños espirituales como a los adultos espirituales. ¿Por qué cree que dice majada de vacas? Pero esos son los que van a padecer tormentos. Pero en su vida traerán la enseñanza para tanto niños como adultos. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Se fija? Ahora vamos a tener que desarrollar esto porque ya se nos acabó el tiempo. Aquí es muy importante para entender esto. Fíjese bien. Esta palabra otros, ¿lo está viendo? No es igual que esta otros. En español sí, pero en griego no. Esta palabra en griego original es así, de, y quiere decir, es decir. En español fue traducida como otros, pero en el griego original, usted busca la Neil Sword, significa es decir. Entonces, haz de cuenta que yo puedo decir aquí, o yo puedo leer aquí, es decir, experimentaron ¿qué? Vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Si se fija, aquí hay una cuadratura, y acá la escribí, hay otra y otra y otra. Este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4. 4 cuadraturas acerca de esos que experimentaron tormentos. 4, 4. ¿De qué habla el 4? Fíjese bien. Ahora, cada cuadratura tiene un tema específico. ¿Tiene un qué? Sí. Cada cuadratura lleva un enfoque. Eso es lo que quiero decirle.
Pareciera que es todo de parte de lo mismo, pero no es parte de lo mismo. Mire, aquí hay un punto y coma. Y el punto y coma habla de 4 elementos, punto y coma, 4 elementos, punto y coma, y otra vez 4 elementos aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay 4 cuadraturas. ¿Qué horas son ahorita? Bueno, nos vamos a quedar como hasta las 12 para poder terminar las 4 cuadraturas, ¿sale? No, no se crean. Se van a llevar de tarea las 4 cuadraturas. Eso es lo que van a hacer. Se van a llevar de tarea las 4 cuadraturas y la próxima semana las vamos a discutir. Les repito, cada una tiene un enfoque diferente. No hablan de lo mismo. ¿Estamos entendiendo? Pareciera por todos los temas, ¿verdad?, que es parte de lo mismo, pero no es lo mismo. Cada punto y coma está separando una parte. Hasta aquí llega una, aquí llega otra, y este versículo es otra, y este versículo es otra. ¿Estamos? La siguiente semana, junto con los 2 versos finales de esto, ahí tienen lo que vamos a ver la próxima semana. Por exposición, Hechos 16, 1 al 4, y por grupos, Salmos 94 del 8 al 11. Pero nos queda de tarea para un verdadero análisis investigar cada una de esas cuadraturas y verán qué enfoque tiene cada una. ¿Estamos entendiendo? No sé si me expliqué, quiero que quede bien claro. ¿Sí quedó claro? O sea, pareciera que es todo lo mismo porque habla de puras cosas que les pasaron, pues, pero no, cada una tiene un enfoque hacia una área diferente. ¿Ok? Todas son parte de los propios tormentos o padecimientos, ¿ok? Pero de cualquier manera el tormento se puede decir, si se puede ver así, es diferente en cada una de esas áreas. No hablo más para no, porque el chiste es que hagamos la tarea. Próxima semana, aparte de verla por grupos y de exposición, vamos a dedicar un tiempecito a revisar esto. ¿Sale? Okidoki. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por lo que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, porque nos haces entender tu maravillosa palabra, la congruencia de la misma, las verdades que hay en ella. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te honramos. Y ahora, papá, te pedimos que nos lleves a casa a descansar y que esta noche tu paz vaya con nosotros y siga con nosotros día a día. En el nombre precioso de Jesús, gracias por todos los que les interesa, aman tu palabra. Por todos ellos te damos gracias, aún por los que están en casa y aún los que están muy lejos de esta ciudad viendo esta exposición, porque aman tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok.